Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la materia Introducción al Sistema de Cumplimiento Normativo Compliance y la Responsabilidad Corporativa de la materia Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta sesión veremos teorías que reconocen la responsabilidad penal de la persona jurídica, la teoría de la realidad y la actuación en lugar de otro. El objetivo general es que ustedes puedan analizar y comprender las teorías que reconocen la responsabilidad penal de la persona jurídica, especialmente la teoría de la realidad y la actuación en lugar de otro, para evaluar su impacto conceptual, dogmático y práctico en los modelos contemporáneos de compliance penal y responsabilidad corporativa. Los objetivos específicos son que ustedes, al finalizar la sesión, puedan identificar los fundamentos conceptuales de las teorías que aceptan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, describir el origen, estructura y postulado de la teoría de la realidad y la actuación en lugar de otro, analizar la función que estas teorías desempeñan en el desarrollo del derecho penal corporativo moderno, comparar las diferencias doctrinales entre los modelos que aceptan y los que rechazan la responsabilidad penal empresarial, evaluar la relevancia de estas teorías en los sistemas actuales de compliance penal y gestión de riesgos corporativos, aplicar los conceptos estudiados a supuestos prácticos relacionados con delitos corporativos y criticar los límites y alcance de su incorporación en legislaciones contemporáneas. Durante siglos, el derecho penal se centró exclusivamente en la responsabilidad de personas físicas bajo el principio societas delinquere non posset, que quiere decir que las sociedades no pueden delinquir. Sin embargo, la complejidad económica y organizacional del mundo moderno ha demostrado que muchas conductas delictivas se gestan, coordinan o ejecutan desde el seno de las organizaciones. Este cambio de paradigma impulsó la construcción de nuevas teorías jurídicas que permiten reconocer a la persona jurídica como sujeto activo de delitos. Entre estas destacan dos pilares doctrinales: la teoría de la realidad y la actuación en lugar de otro, que son fundamentales en la configuración del derecho penal corporativo y de los sistemas de compliance penal. Veamos las teorías que reconocen la responsabilidad penal de la persona jurídica. Estos son construcciones dogmáticas que aceptan que las organizaciones poseen capacidad para actuar, decidir y, por tanto, delinquir, ya sea mediante sus órganos de dirección, sus representantes o por el funcionamiento estructural de su organización interna. ¿Para qué sirven estas teorías? Sirven para fundamentar jurídicamente que una empresa puede ser responsable de delitos, para superar la visión clásica de que solo las personas físicas pueden tener dolo o culpa, como se revisó en la sesión 1, para permitir sanciones penales directamente dirigidas a las empresas, para dar sustento a sistemas modernos de compliance cuya función es prevenir riesgos penales corporativos. Revisemos ahora en qué consiste la teoría de la realidad. La teoría de la realidad sostiene que la persona jurídica no es una ficción, sino un ente real, con voluntad propia, que emerge de su estructura interna, órganos y procesos de decisión. En consecuencia, posee capacidad de acción autónoma y puede cometer delitos. ¿Para qué sirve esta teoría? Para justificar que la empresa tiene una voluntad colectiva diferente a la de sus miembros, para fundamentar sanciones penales directas contra la organización, para explicar cómo surgen los delitos corporativos desde decisiones institucionales, no solo individuales. ¿Cuáles son los puntos claves de esta teoría? La teoría de la realidad supera la teoría de la ficción de Savigny, que afirmaba que solo las personas físicas existen realmente. Afirma que la organización tiene una personalidad real derivada de su estructura social, funcional y normativa. Reconoce que las decisiones de la empresa no son la suma de voluntades individuales,
sino el resultado de una dinámica organizacional compleja. Permite atribuir delitos derivados de fallas sistémicas, cultura organizacional deficiente, incentivos perversos, ausencia de controles internos, omisiones estructurales. En la base de los modelos modernos de responsabilidad penal por defecto estructural se le denomina organizacional FAO. Los principales exponentes de la teoría de la realidad son Otto von Guericke, considerado el precursor de la teoría de la realidad sociológica, Eugen Ehrlich, quien da un enfoque de derecho vivo en la organización, Hans Kelsen, que aunque es un crítico, acepta formas derivadas de acción colectiva. También podemos encontrar como principales exponentes de la doctrina penal moderna sobre defecto de organización a Klaus Roxin, Jesús María Silva Sánchez y Gunther Jacobs en análisis funcional del sistema. ¿Quién fue Otto Friedrich von Guericke? Él nace un 11 de enero de 1841 y fallece un 10 de octubre de 1921. Fue un historiador del derecho y político alemán. En su obra magna de 4 volúmenes titulada Das deutsche Genossenschaftsrecht, que significa el derecho alemán de asociaciones, fue pionero en el estudio de los grupos sociales y de la importancia de las asociaciones en la vida alemana, que situaba entre los límites del derecho privado y el público. Durante su carrera en el Departamento de Derecho de la Universidad de Berlín, Guericke fue uno de los principales críticos del recién redactado Código Civil de Alemania, argumentando que había sido moldeado en un marco individualista que no era coherente con las tradiciones sociales alemanas. Contribuyó al avance del concepto del derecho social por encima de la división clásica del derecho público y del derecho privado. Ahora veamos a Eugen Ehrlich. Él nació el 14 de septiembre de 1862 y falleció el 2 de mayo de 1922. Fue un jurista y sociólogo jurídico austriaco, el cual es ampliamente considerado como uno de los principales fundadores de la sociología jurídica moderna. Y Hans Kelsen. Hans Kelsen nació en Praga un 11 de octubre de 1881 y fallece en Berkeley, California, el 19 de abril de 1973. Fue un jurista y filósofo austriaco de origen judío, quien destacó por idear una jerarquía normativa universal a través de la pirámide de Kelsen, así como también es uno de los principales estudiosos del positivismo en el derecho a través de su obra Teoría pura del derecho. Jesús María Silva Sánchez nació en Piedrahíta, Ávila, en 1959. Es un catedrático de Derecho Penal y consultor jurídico español. Ejerció la abogacía en el periodo 2009-2017, llevando la defensa, entre otros asuntos, del derecho penal económico de la infanta Cristina en el caso Notz. Y Gunther Jacobs. Él nació en Mönchengladbach el 26 de julio de 1937. Es un jurista alemán especializado en derecho penal, derecho procesal penal y filosofía del derecho. Jacobs estudió ciencias jurídicas en Colonia, Kiel y Bonn y en el año de 1967 se graduó en la Universidad de Bonn con una tesis sobre derecho penal y doctrina de la competencia. En 1971 obtuvo su título de abogado, igualmente en la Universidad de Bonn, mediante un trabajo sobre la negligencia en el delito de resultado, y al año siguiente ocupó su primera cátedra en la Universidad de Kiel. Jacobs goza de prestigio en Latinoamérica y España, pues su concepción del derecho penal, construyendo un sistema del derecho penal fundacionalista, ha tenido eco en la doctrina y jurisprudencia. En este último ámbito, el concepto jacobsiano del rol ha servido para limitar la responsabilidad de quien únicamente interviene con una conducta neutral. Por supuesto, también ha tenido eco su concepción de la autoría y participación en los delitos especiales, con su teoría de los delitos de infracción de un deber y su doctrina del derecho penal del enemigo. Ahora veamos la teoría denominada actuación en lugar de otro. Esta teoría sostiene que la persona jurídica actúa a través de sus representantes
directivos y órganos, quienes ejecutan actos en su nombre. Cuando estos cometen un delito en ejercicio de funciones corporativas, la empresa puede ser penalmente responsable porque los representantes actúan en lugar de ella. ¿Para qué sirve esta teoría? Bueno, para explicar la atribución de responsabilidad penal por representación orgánica, para justificar que las acciones de los directivos se consideran acciones de la empresa y para estructurar mecanismos legales de imputación por actos de administradores, operadores, órganos colegiados, empleados con poder de decisión. Los puntos más importantes de esta teoría son que parte de la idea de que la empresa solo puede actuar mediante personas físicas. Establece que cuando un representante actúa dentro del marco de su competencia, la conducta se atribuye directamente a la persona jurídica y permite distinguir entre actuaciones en representación, actuaciones en interés, actuaciones en beneficio de la organización, que es un modelo anglosajón denominado Corporate Liability. También establece que es la base de sistemas que imputan responsabilidad por actos de órganos de dirección, por actos de empleados autorizados, por omisión en la supervisión, que se denomina culpa invigilando, por falta de programas de compliance, que se le denomina culpa in organizzazione. Los principales exponentes de esta teoría son Francesco Antolesei, quien formuló la teoría de la actuación de órganos como actuación de la empresa, así como García Pablos de Molina, Kate Ambos, Jesús María Silva Sánchez, para sistemas de imputación en derecho español, y en la doctrina de Common Law sobresalen por la figura de Corporate Liability H.L. Hart y John Brightwhite. Veamos ahora a Francesco Antolesei. Él nace en San Severino Merche el 6 de diciembre de 1882 y fallece en Rapallo el 26 de junio de 1967. Fue un jurista italiano, docente universitario de la materia Derecho Penal de la Universidad de Sassari, Parma, Genova e Torino, y fue autor de numerosos artículos y monografías. García Pablos de Molina nació en 1946, es un catedrático de Derecho Penal desde 1983 y director del Instituto de Criminología en 1985. Hasta el año 2004 fue miembro del claustro y de la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho ininterrumpidamente. Kay Ambos nació un 29 de marzo de 1965. Es un jurista y juez alemán que ocupa la cátedra de Derecho Penal, Procesal Penal, Derecho Comparado y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Göttingen. Fue juez del Tribunal de Distrito de Baja Sajonia entre el año 2006 y 2017. Para febrero de ese año, del 2017, fue nombrado juez de las salas especializadas de Kosovo, un tribunal penal híbrido especializado con sede en La Haya. Es autor y editor de numerosas publicaciones sobre derecho y procesal penal en Alemania y a nivel internacional. En el año 2011 argumentó que el asesinato de Osama Bin Laden fue ilegal y moralmente dudoso. Veamos a Herbert Lionel Adolf Hart. Él nació en Harrogate el 18 de julio de 1907 y fallece en Oxford el 19 de diciembre de 1992. Fue uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX. Estudió Derecho en el New College de la Universidad de Oxford, donde se graduó en 1932. En un principio se dedicó al ejercicio privado de la profesión, pero con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Hart ingresó a trabajar en el M15, donde compartió labores con otros filósofos de la Universidad de Oxford, como Gilbert Lyell y Stuart Newton Hampshire. Veamos ahora a John Brightwhite, nacido el 30 de julio de 1951 en Ipswich, Australia. Él es profesor distinguido de la Universidad Nacional Australiana. Brightwhite ha recibido numerosos premios y distinciones internacionales por su trabajo, entre ellos un doctorado honoris causa en la Universidad Católica de Lovaina en el año 2008, así como el premio Grawemer de la Universidad de Louisville en Peter Drahos por ideas para mejorar el orden mundial en el 2004
y el premio Emily Durkheim de la Sociedad Internacional de la Criminología por su trayectoria en la criminología, el cual se le otorgó en el 2005. En el 2024 recibió el premio Balzan por justicia restaurativa y sus escritos sobre el capitalismo regulatorio ha influido en estudiosos de la regulación de otros países como los politólogos canadienses G. Bruce, Doerr, Michael G. Prince y Richard Schultz. Bien, en conclusión, podemos decir de estos temas que las teorías que reconocen la responsabilidad penal de la persona jurídica han permitido la evolución del derecho penal hacia un enfoque organizacional indispensable en un mundo globalizado caracterizado por estructuras corporativas complejas. La teoría de la realidad aporta una base ontológica para comprender a la empresa como un ente capaz de delinquir desde su propia estructura, mientras que la actuación en lugar de otro brinda un mecanismo práctico de imputación a través de los órganos y representantes. Ambas teorías, la de la realidad y la de actuación en lugar de otro, son fundamentales para los sistemas actuales de compliance penal que permiten entender que la responsabilidad corporativa puede surgir tanto de decisiones institucionales como de la conducta de individuos que actúan en nombre de la empresa. De este modo, el compliance se convierte en la herramienta privilegiada para prevenir, detectar y mitigar riesgos penales corporativos, consolidando una cultura ética y de control organizacional. Les invito a que revisen su carpeta de material de apoyo de este bloque, en donde van a encontrar una serie de documentos, artículos científicos, artículos de investigación sobre estos temas que estamos viendo en estas sesiones, así como también, una vez más, les invito a revisar sus carpetas de antología. Que tengan un excelente día.